nuestra selección, a la selección española. Confío, ¿no?, que podamos recibiros hoy y felicitaros el último día del campeonato por el campeonato y por el papel, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio a este pequeño acto de recepción, porque queríamos visualizar, ¿no?, también para la ciudad el inicio del campeonato, y para eso pues yo voy a hacer la palabra a Pau Arroyo para que Buenos días a todo el mundo. Primero agradecer al Ayuntamiento y a la Federación Gallega para traernos el europeo aquí en Coruña. Después también me gustaría hacer un llamamiento a la gente de Coruña que sabemos que va a responder y nos va a animar mucho. Para nosotros será mucho más fácil si vienen y está el pabellón lleno. Y después, bueno, por nuestra parte, decir que vamos a dejar todo en la pista y que vamos a trabajar mucho para conseguir el europeo, que al final es el objetivo. Gracias y bienvenidos. Muy bien, pues señor presidente de la Federación Galega, ingeniero de Deportes, vicepresidente de la Federación Española de Patinaje, vicepresidente de la Federación Galega de Patinaje, capitán, seleccionador y el resto del equipo nacional. La verdad es que, repito, para nosotros es un placer recibiros hoy aquí, en este salón de plenos de la Casa del Concello de A Coruña. Como yo siempre digo, esta es la casa de todos los coruñeses y coruñesas. Estamos en el salón, por lo tanto, de nuestra casa, y es un placer, ¿no?, recibiros, recibir a la selección española, seguramente pues, el equipo que reúne, ¿no?, uno de los mejores jugadores de hockey que tenemos en España, ¿no? Bueno, en La Coruña tenemos un lema turístico que dice que La Coruña es una ciudad siempre abierta, ¿no?, siempre abierta. Abierta al Atlántico, al mar que nos rodea, abierta al mundo, que a través de, digamos, de la presencia internacional de La Coruña, pero también de la recepción de muchísimos visitantes y personas que por todos los motivos vienen a nuestra ciudad, abierta a la diversidad, abierta a la alegría y desde luego abierta al deporte, ¿no? El deporte creo que es importantísimo en nuestra ciudad, y dentro de los deportes importantes en nuestra ciudad yo creo que el top 3, ¿no?, el hockey está ahí sin lugar a dudas, ¿no? Este fin de semana vamos a empezar a coger este campeonato masculino europeo de hockey, que creo que es una muy buena noticia para la ciudad, porque es la primera vez que vamos a disfrutar con tanta proximidad de una competición de este nivel, de la competición europea. Nosotros sabemos, ¿no?, desde el Concello, que este Eurohockey va a situar a Coruña en el epicentro del hockey mundial durante estos días, pero desde luego también va a servir para reforzar el compromiso de La Coruña con el deporte y el compromiso y la pasión de La Coruña por el hockey, ¿no? Bueno, el Eurohockey 2018 lo que viene es a confirmar, repito, que La Coruña es una ciudad de hockey, una cantera, y algún ejemplo, ¿no?, tenemos aquí afortunadamente de esa cantera coruñesa, y desde luego de innumerables éxitos deportivos del hockey en nuestra ciudad, ¿no? No se puede decir que en el deporte vivimos sobre ruedas en La Coruña, porque el patinaje, el deporte de patín han sido importantísimos siempre, ¿no? Como importantísimos para la ciudad, evidentemente nuestro primer club de hockey, el Liceo, el equipo más laureado de Galicia en cualquier disciplina. Estamos aquí, ¿no?, en La Coruña es la cuna de este club, pero no es solo el Liceo, ¿no? Histórico de Bicos, muchos coles, ¿no?, de la ciudad donde se practica el deporte del patín desde los niños y niñas no muy pequeños, patinaje artístico, el roller, el derby, que vamos a tener también, ¿no?, el campeonato mundial de roller derby este verano aquí también en La Coruña, ¿no? Por lo tanto, mucha gente, clubes, entidades que conforman el tejido deportivo de la ciudad y que transmiten a los niños y niñas los valores que entendemos que son los valores sanos del deporte, ¿no?, el compañerismo, la solidaridad, el compromiso y la alegría, ¿no? Por eso, yo creo que lo único que voy a pedir como alcalde anfitrión de este campeonato es que trasladéis la alegría del deporte a la cancha durante estos días, ¿no? Creo que el deporte tiene mucho que ver con el juego, con lo que hacíamos de niños y niñas, con jugar, y jugar es alegría, y por lo tanto el deporte tiene que ser también esa alegría, ¿no? Evidentemente, como deportistas
va a haber muchos niños y niñas de La Coruña estos días en el pabellón. Es importante transmitirles esa pasión por el deporte, esos valores del deporte, y esto yo creo que es lo que todos nosotros esperamos, más allá de los éxitos deportivos de nuestra selección, ¿no? Bueno, termino ya, termino otra vez recordando este carácter abierto de nuestra ciudad, esta ciudad siempre abierta. Espero que durante estos días, a partir de ahora, los que no sois coruñeses os sintáis como coruñeses estos días aquí en nuestra ciudad, que si os dan algo de tiempo disfrutéis también de lo que la ciudad tiene que ofrecer, de su gente, de su paisaje, de su gastronomía, de nuestro patrimonio y desde luego de la competición. De verdad que la disfrutéis, que tengáis muchísima suerte y que nos sintáis esa alegría y esa pasión por el deporte durante estos días. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte, y nada, yo solo espero que nos saludemos el último día del campeonato, pues con ya ese trofeo en nuestras manos, y si no es así, que va a ser,